buenas tardes a todos y a todas. ¿Mejor? ¿Se ve mejor? Vamos a continuar en esta sesión de tarde con el desarrollo de la jornada sobre la nueva ley de contratos del sector público. Y para ello me complace presentarles a la ponente que a continuación intervendrá, que es doña Elena Hernáiz Salguero. Doña Elena Hernáiz es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad San Pablo CEU y máster en Derecho Urbanístico por la Universidad Carlos III. Asimismo, es letrada en la Comunidad de Madrid desde el año 1997. Anteriormente, ocupó diversos puestos como letrada jefa de la Consejería de Obras Públicas, letrada jefa de la Comunidad de Madrid, letrada del Consejo de Gobierno, Secretaría General del Instituto Madrileño del Deporte y letrada del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Fue subdirectora igualmente de la Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid durante los años 2001-2004. Actualmente, doña Elena Hernáiz desempeña el cargo de presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Por último, destacar que ha participado en diversas publicaciones y en la impartición de distintas acciones formativas en materia de contratación pública. Les dejo entonces a continuación con la exposición de doña Elena Hernáiz. Estupendo. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, ¿no? a venir a aprender un poco entre todos y luego, por otro lado, por la amabilísima presentación. No sé si ven bien la presentación o no, he pedido que bajaran un poquito la luz precisamente por eso. ¿La ven bien? Sí, vale, de acuerdo. Porque ahora, después de comer, si nos apagan la luz y encima yo les empiezo a hablar de contratos, pues se pueden echar una siesta divina. Vamos a ver. ¿Sí? Vale, perfecto, gracias. Bueno, en el programa de la jornada aparece especificado que esta tarde nos toca hablar de tipos contractuales y también de dos temas específicos que son cuestiones sociales en la contratación y un poco del recurso especial en materia de contratos, ¿no? Yo he respetado ese orden pensando que quizá es mucho más ameno hablar de cuestiones sociales y que puede suscitar más debate y más preguntas y más dudas, y luego también del recurso especial, de manera que estaremos cansados de la primera parte, que es un poco más tediosa, que realmente tampoco lleva unas modificaciones tan importantes como para que estemos ansiosos de conocimiento en este punto, para terminar hablando un poquito, pues eso, de los dos últimos temas que me parecen, por lo menos a mí me parecen bastante más divertidos. También quería comentarles que, bueno, si les parece, haremos una pausita, porque 4 horas seguidas son muchas horas, sobre las 6 más o menos, 6 y 10, un poco en función de cómo vayan saliendo, de cómo vayamos. En cuanto a sistemática, yo casi les voy a confesar un pequeño defecto. Yo soy un poco, ¿cómo diría?, un poco aventada, en el sentido de que igual puedo ir saltando de un tema a otro. Entonces no tengo ningún inconveniente en que me interrumpan para hacer preguntas, pero por favor, si ven que me voy del tema, háganme bajar a la tierra, porque es posible que vaya saltando de una cosa a otra, ¿vale? Bueno, y ya dicho esto, pues podemos empezar con la sesión de la tarde. Bueno, ya les habrán contado esta mañana, y tampoco hace falta que les hablemos mucho, que tenemos un nuevo instrumento normativo entre manos, que es fruto de la necesidad de transposición de este nuevo paquete de directivas. Yo no les voy a dar la teoría general ni las novedades, pero simplemente sí quiero, porque no puedo resistirme a dejar de mencionar una serie de cuestiones genéricas, porque entiendo que a la hora de interpretar cualquier figura jurídica, y específicamente en materia de contratos, es importantísimo tener un background, un ámbito normativo, digamos, potente del que tirar. ¿Cuál es este ámbito normativo interpretativo del que podemos tirar? En primer lugar, por supuesto, las directivas, del que la ley de transposición, desde mi punto de vista, era una oportunidad para fortalecer el sistema de contratación pública. Ya veremos si se logró o no se logró. Quizá todavía es muy pronto para decirlo, ¿no? Pero bueno, en principio por ahí van los tiros. Como les decía, tenemos nuestro nuevo paquete de directivas, las directivas de cuarta generación, que realmente
deben concebirse más que como una carga, como una oportunidad de fortalecer el sistema, dejando claro un par de pinceladas. En primer lugar, que las nuevas directivas no derogan la directiva de recursos y que hay algunos aspectos que todavía no se han modificado, como dice el Considerando 122 de la Directiva 2014-24, y en algunos puntos, sin embargo, pues no exigen una transposición concreta, como por ejemplo en este caso de los recursos, sino simplemente la adaptación de ciertas especialidades. Por otro lado, no todo lo que está en la ley está en las directivas, es decir, no todo es fruto de la obligación de transposición al ordenamiento interno de la normativa europea. Muchas de las cuestiones que iremos viendo son propias de las necesidades del legislador español, de la idiosincrasia del legislador español, y esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de su aplicación y de su interpretación. Y por otro lado, que hay algunas otras novedades que aparecen en la ley, pero que no aparecen por primera vez, es decir, podemos hablar de una especie de supuestos de pretransposición. Algunas de las cuestiones que se recogen en la nueva Ley de Contratos del Sector Público ya se habían, implementado por otras normas. Específicamente tenemos tres supuestos normativos claros de pretransposición, como son el Real Decreto Ley 10/2015 de 11 de septiembre, que adopta determinadas materias en medidas de fomento de las pymes, muy sonada la Ley 40/2015 de 2 de octubre en cuanto incorpora a la legislación de contratos el sistema de prohibiciones de contratar que estaba establecido en las directivas, es decir, que en este caso el legislador español se adelanta, y la Ley 31/2015 de 9 de septiembre que adopta medidas de fomento del empleo por lo que se refiere a los contratos reservados a centros especiales de empleo, ¿no? Estas son tres de las normas a las que podemos ir, podemos ver sus exposiciones de motivos, sus preámbulos y pues vemos que como elemento interpretativo son valiosas, ¿no? Pero junto con eso, a la hora de interpretar las normas contenidas en nuestra nueva ley, nos vamos a encontrar con otros elementos muy valiosos, como son en primer lugar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro, nosotros estamos confortables, ¿no?, en nuestro ámbito de nuestra ley de contratos y sus reglamentos, que por cierto les adelanto que esta ley parece que no va a tener reglamento de desarrollo. Bueno, parece no, de momento es seguro que no hay un reglamento de desarrollo, con lo cual tendremos que utilizar el reglamento de la Ley General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que es anterior en 2 a la ley que desarrolla. Es una cosa curiosa, pero bueno, va a ser así. Pero sí que nos encontramos con que tenemos, como les digo, esta incorporación de doctrina del Tribunal de Justicia. Cuando hablemos, por ejemplo, del contrato de concesión, vamos a ver cómo muchos conceptos nos suenan. Muchos conceptos nos parecen de toda la vida, y es porque, aunque son una novedad en nuestra legislación, desde luego no lo son en la jurisprudencia que la justifica, porque de la jurisprudencia ha habido conceptos y principios que han pasado a las directivas y de las directivas a la ley. Luego, si conocemos esa jurisprudencia y si la manejamos, nos resultará más fácil aplicar la ley de contratos del sector público. Y luego, por otro lado, también tenemos las disposiciones de la directiva de la directiva 18/2004, que al estar pretranspuestas y al no haber sido modificadas, pues tampoco suponen ninguna novedad. Esto es un poco una manera de tranquilizarnos todos un poco, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver, tenemos muchos instrumentos y muchos elementos para determinar cuál es el alcance de las nuevas instituciones y de las nuevas cuestiones establecidas en la ley. Una vez que he intentado o que les pongo encima de la mesa aquellos aspectos que nos pueden ayudar y que nos pueden tranquilizar un poco, les quiero comentar esto. También son muy interesantes, no se los voy a explicar porque no tiene sentido. Como la presentación queda a su disposición, tendrán todas las referencias. Hay un montón de informes que se hicieron como consecuencia de la entrada en vigor de las directivas y ante la necesidad de contar con instrumentos normativos válidos, porque todavía no teníamos una ley de transposición, estábamos en claro incumplimiento, una serie de instrumentos normativos que son interpretativos, que son muy interesantes para saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, este informe de la Generalitat 19/2004, previsiones con incidencia en materia de pymes sobre contratación pública, es muy interesante. Por ejemplo, el informe de la abogacía
Oficial del Estado del 3/2015 centra mucho en la materia de los encargos a medios propios, o sea que hay muchos elementos para tener en cuenta, ¿no? La propia sentencia del Tribunal de Justicia Walter Togel, o sea, hay otros elementos que nos pueden ayudar. Dicho esto, digo, una vez que les he tranquilizado un poco de que no estamos tan solos a la hora de abordar el estudio de esta norma, que ciertamente es complejo y es difícil, también les quiero indicar un poco cuáles son, desde el punto de vista básicamente de los temas que a mí me toca hablar, cuáles son los elementos fundamentales o los, digamos, las piedras de toque, ¿no?, de esta nueva legislación. Y eso no lo podemos hacer si no tenemos un poquito en cuenta los antecedentes. No me voy a enrollar demasiado con esto, pero sí quiero centrar 2 o 3 cuestiones fundamentales. Como saben, las nuevas directivas que dan lugar a la Ley de Contratos del Sector Público se insertan dentro del proceso de Europa 2020, que comienza con esta comunicación de la Comisión que se llama Hacia un acta de mercado, es de 27 de octubre de 2010, y en ella se fijan una serie de menciones, de mensajes que luego, pues, interpretativamente tienen mucho valor. Yo les voy a señalar únicamente 3, y estos son los que yo creo que luego determinan, y algún ejemplo práctico les voy a poner de cómo esto no es solo teoría, no es solo doctrina, ¿de acuerdo? La primera propuesta que hace la Comisión en torno al tema de Europa 2020 es que indica que a más tardar en el año 2011 adoptará un plan de acción para el acceso de las pymes a los mercados de capitales. Ciertamente, un mercado de capital no es la contratación pública, pero como todos ustedes saben, uno de los elementos sobre los que ha girado toda esta estructura Europa 2020 es precisamente el fomento del negocio, de la empresa pequeña y mediana, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, como decía antes. Por ejemplo, en el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid se planteó un recurso respecto de un tema de división en lotes. Como saben, de acuerdo con la exposición de motivos o con lo que se indica en los considerandos de las directivas y el preámbulo de la ley, el tema de la división en lotes no solamente tiene por objeto evitar el fraccionamiento o acotarlo, sino que en este caso tiene por objeto facilitar el acceso de las pymes, ¿de acuerdo? De manera que cuando hablamos de división en lotes, si esa es la finalidad que se propone la Unión Europea, lo que tenemos que tener en cuenta es si efectivamente estamos en ese escenario de fomento de las pymes. Antes incluso de que hubiera terminado el plazo de transposición, es decir, hablábamos de... No, una vez terminado el plazo de transposición, nada más terminar, o sea, hablábamos del efecto directo de las directivas. Una pequeña empresa de libro, Vodafone, interpuso un recurso contra la adjudicación de un contrato frente a otra pequeña empresa de libro, Telefónica. Era una lucha entre pequeñas empresas, claramente, ¿no? Y aquí se planteaba ya en fase de adjudicación que se debería haber dividido el contrato en lotes y nos invocaban el fomento de las pymes, y claro, era una cuestión entre Vodafone y Telefónica. Al final nosotros, por supuesto, desestimamos aquel recurso de la división en lotes porque, entre otras cosas, era una cuestión de neutralidad tecnológica que no de fomento de las pymes. Son 2 cuestiones diversas, pero si nosotros no hubiéramos tenido en cuenta ese horizonte de... Vamos a ver, ¿para qué dice la directiva que hay que dividir en lotes y si no justificar la no división? Pues para fomentar a las pymes como Vodafone y Telefónica, ¿no? Si no hubiéramos tenido en cuenta ese elemento interpretativo, quizá nos hubiera costado mucho más llegar a la solución que dimos y dar con el quid de que era una cuestión de neutralidad tecnológica. Como vemos, no es un tema entonces tan teórico. Puede tener importantes repercusiones prácticas y nos puede ayudar mucho saber por qué y para qué se hacen las cosas. Otra de las propuestas que a mí me gusta y me gusta destacar, cuando señala que se han dado cuenta que Europa está excesivamente burocratizada y por ende España, y que por lo tanto se presentarán propuestas legislativas orientadas a simplificar y modernizar las normas europeas. Claro, esto es un instrumento más, la simplificación normativa de lo que se denomina caja de herramientas para lograr, digamos, los objetivos de Europa 2020. Si nos vamos a la normativa que tenemos entre manos, también podemos plantearnos, ¿el legislador de verdad ha conseguido esa modernización y esa simplificación de la normativa que perseguía?
Hombre, quizá el tema de la contratación electrónica, cuando ya lo tengamos implementado y lo manejemos bien, sí, pero ¿realmente hacía falta una norma de 347 artículos, 55 adicionales, 16 anexos para cumplir con esto? A mí esta resolución última del Parlamento Europeo, que les cito aquí, que se la cito a raíz de otra cosa, dice una cosa que me gusta mucho. No es del tema que a mí me toca, es más bien del tema de Javier esta mañana, pero fíjense un poco porque es la filosofía que yo suelo tener en este tipo de cosas. Dice, si hasta ahora hemos tenido que establecer una reglamentación muy detallada y muy digamos, muy específica de todos y cada uno de los aspectos de los procedimientos de licitación, porque había, más o menos viene a decir, había que acostumbrar a los operadores jurídicos a su aplicación, viene a decir, había que embridar a los que la aplican, ¿no? Ahora ya sabemos hacerlo y ya podemos resolver ciertas cuestiones teniendo en cuenta los principios de la contratación pública, la igualdad, la equidad, la concurrencia, la objetividad, es decir, si en muchas ocasiones tenemos en cuenta que a la hora de calificar un contrato de una forma o de otra, asignarle una duración, elegir un procedimiento de licitación, a la hora de tener en cuenta todas estas cosas que nos preocupan mucho, dónde está la coma, dónde está el punto, qué cambia respecto de lo anterior, lo que tenemos en cuenta es qué favorece la objetividad, qué favorece la igualdad y qué favorece la concurrencia, pues también podemos tener algún mimbre un poco más sencillo para interpretar nuestra farragosísima norma. Ir a principios generales. Ya sé que con esta ley en la mano parece difícil decirlo, pero en la medida de lo posible yo siempre aconsejo ir a principios generales, porque también se lo digo a mi gente en el tribunal, es que lo que no es lógico no puede ser legal, algo estamos haciendo mal, vamos a darle otra vuelta. A mí me gusta trabajar así en la medida de lo que se pueda, ¿vale? Desde este punto de vista, por ejemplo, ya les habrán hablado esta mañana de la aplicación del artículo 118 a los contratos menores y del reciente informe de la Abogacía del Estado, por ejemplo, de principios generales. Estamos hablando de principios generales, no de interpretación sistemática, interpretación literal de la norma, porque esa resolución, ese informe de la Abogacía del Estado es un informe de principios generales, básicamente. Bien. Y otra propuesta que a mí me gusta mucho es la propuesta 18, cuando dice que la Comisión adoptará en el 2011 una iniciativa legislativa sobre concesiones de servicio. Este tema sí ya es un poco más del que me va a tocar hablar específicamente, pero ¿por qué digo que me gusta mucho? Porque lo que creo que tenemos que hacer entre todos, y esto es una tarea que les toca a ustedes en primer lugar como los aplicadores inmediatos de la norma, es que van a ser ustedes. Luego nos tocará a los tribunales administrativos y luego ya a los tribunales de justicia. ¿Pero qué nos toca? Pues dar las mayores garantías de seguridad jurídica que podamos. Es difícil, pero intentar dar las mayores garantías de seguridad jurídica con criterios claros, con criterios objetivos y en la medida de lo posible constantes. ¿Por qué traigo esto o este principio a colación? Pues porque la regulación del contrato de concesión de servicios, que antes no tenía ningún interés para la Unión Europea, ahora empieza a tenerlo por motivos económicos, logísticos y demás, pero además la propia directiva, como luego veremos, señala que es una cuestión de seguridad jurídica abordar una regulación mínima del contrato de concesión y desde esa óptica pues me parece muy interesante porque sobre todo en países como España, donde la gestión de servicio público se venía utilizando desde hacía mucho tiempo, no encajaba con los conceptos jurisprudenciales de la Unión Europea. Bueno, pues ahora al regularla hemos logrado, vamos a ver, ese encaje, ¿de acuerdo? Entonces, la seguridad jurídica también me parece fundamental. De manera que los objetivos que son propios del Acta del Mercado Único y que se van a reflejar en el contenido de lo que vamos a ver luego son mejora de la claridad jurídica, la necesidad de potenciar la rentabilidad, la relación calidad-rentabilidad, que con los criterios sociales tiene mucho que ver, la simplificación de los procedimientos, mejora de acceso para las pymes, procedimientos racionales para evitar ventajas y el incremento de la contratación electrónica. Estas son las 6 misiones que se da el Parlamento Europeo y que se recogen en esta legislación. De manera que, ¿cómo debe ser la nueva contratación pública? Más eficiente,
estratégica, más transparente y especializada. No me voy a detener mucho porque es meterme quizá en algo que les hayan contado un poco esta mañana, no estoy muy segura, pero sí que me interesa en la eficiencia tener en cuenta que la regulación de la concesión de servicios es un instrumento de eficiencia para conseguir mejores ratios de calidad a largo plazo. La estrategia es uno de los elementos fundamentales, ahora lo repetiré de la ley. Es más, el 4 de octubre de 2017 se han publicado una serie de recomendaciones y de disposiciones de la Unión Europea que especifican que la contratación pública debe ser estratégica. De nuevo, otra vez insisten en esta cuestión. Aquí vamos a ver enormemente cómo las cuestiones sociales, medioambientales, de innovación, porque la innovación también es estrategia, y de políticas de apoyo a las pymes son fundamentales, por supuesto más transparente, y no quiero dejar de señalar que debe ser especializada. Esto último, que deviene de la propia lectura de las directivas y del texto, hablamos de conceptos como eficiencia de costes, estudios de viabilidad complicadísimos, tasas de retorno que en teoría tenemos que saber manejar o calcular, cuestiones que aparentemente son complejas, ¿no? Hace poco estábamos en el Congreso Internacional de Contratación Pública que organiza el catedrático José Antonio Moreno Molina. Hubo una ponencia muy divertida de, bueno, pues un ponente que decía que íbamos a tener que ser todos ingegados, abonieros, economistas, o sea, mezclas, porque ya no sirve con ser un licenciado en Derecho, no sirve con ser ingeniero, tenemos que tener equipos especializados y multidisciplinares, simplemente para aplicar un criterio de adjudicación como es el del coste de ciclo de vida. No nos sirve con lo que veníamos manejando hasta hace poco. ¿Por qué quiero enfatizar que es especializada? Bueno, pues como ha dicho la recomendación de la Comisión de 3 de octubre, la de montar una arquitectura de la especialización de la contratación pública, aquí estamos en eso. Una tarde de lunes, funcionarios que en teoría podrían estar en otro sitio, estamos aquí especializándonos todos en la medida que podamos un poco, ¿no? Este es el camino, por lo menos. Características de la nueva ley que a mí me interesan para lo que luego vamos a hablar. Bueno, básicamente la ley es, aparte de lo que les he comentado, que hay cosas que no vienen de las directivas, pero tiene dos claras finalidades o objetivos. Y yo es que no, aunque tampoco es específicamente de mi tema, es que no puedo resistirme a señalar que a mí me ha llamado poderosísimamente la atención. Si han leído el preámbulo de la ley justo después del 2 romano, cómo señala los objetivos de la ley, y dice: los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente ley, dice, son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar, conseguir una mejor relación calidad-precio. Yo no sé si a ustedes les llama o no la atención esto. Lo he dicho en más foros y a lo mejor me lo han oído decir, pero es que, insisto, me llama poderosamente la atención que la norma que tiene por objeto regular conseguir una mejor relación calidad-precio en la compra pública ponga ese objetivo en segundo lugar después de la transparencia. Es poderosamente llamativo. Claro, obedece a la realidad social del tiempo en que la norma debe ser aplicada, ¿no? Como dice el artículo 3 del Código Civil. Nos encontramos en una situación donde tenemos los últimos informes de corrupción de España, el del año 2014 en la Unión Europea, y la sensación de la opinión pública, lógicamente, ha desplazado el objetivo natural de la ley a segundo lugar, ¿de acuerdo? Y el siguiente gran objetivo es la inclusión de aspectos cualitativos, sociales o medioambientales. Es decir, que esta ley se apoya en dos patas: transparencia y estrategia. Y salvo algunas cosas como el tipo de procedimiento o el tipo de contrato, que son cosas más técnicas, prácticamente el resto obedece a una de estas dos finalidades, a uno de estos dos objetivos. Básicamente se podría encuadrar aquí. De transparencia tenemos un montón de aspectos, pero no quiero dejar de señalar que la elección del procedimiento de adjudicación y justificación en el expediente es una cuestión de transparencia. La regulación del contrato de concesión de servicios públicos, de la que les voy a hablar, también es una cuestión de transparencia y de seguridad jurídica. Yo también soy muy refranera y siempre tiro de refranes: cuanto menos bultos, más claridad. Entonces, cuando tenemos algo regulado, digamos, puesto negro sobre blanco, y no tengo que tirar ni de jurisprudencia ni de informes, pues lo tengo más claro y es posible
vamos a hablar de corruptelas, ¿vale? No de corrupción, de pequeñas corruptelas. Es mucho más fácil cuando tengo encima de la mesa una legislación que no es tal, que tengo que tirar de informes, tengo que tirar de jurisprudencia, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, también de transparencia es la ampliación del objeto del recurso especial, que vamos a ver. Por supuesto, el tema de la composición de las mesas de contratación, la extensión del ámbito de aplicación, pero esto ya no es mi tema de hoy. En todo caso, cuando hablamos de transparencia, sí que me gustaría dejar la pincelada que la transparencia en sí misma no es un bien, no es un bien en sí misma la transparencia, sino que es instrumental para conseguir la garantía de ausencia de prácticas corruptas, del principio de igualdad y como exigencia de seguridad jurídica. ¿Por qué les digo esto? Se lo podría comentar después al hablar del recurso especial, pero me viene un poco al pelo ahora. Estamos teniendo, a la hora de tramitar los recursos especiales, y ustedes ahora que tienen el nuevo tribunal, que bueno, pues supongo que ya está nombrado, lo que no sé si está en marcha o no está en marcha, lo volveré a decir después, casi seguro, pero sí que es verdad que estamos teniendo algunos problemas por entender mal algunas figuras jurídicas. Por ejemplo, en Madrid hay una instrucción de que todo hay que publicarlo por ley de transparencia. Tenemos la ley 19 de 2013, entonces efectivamente todo hay que publicar. En ningún sitio pone que hay que publicar las cosas en tiempo real. Hay que publicarlas. ¿Qué ocurre? Que en muchos sitios se están publicando absolutamente todos los informes, las actas. ¿Qué hacen los licitadores que se ven perjudicados o amenazados en sus derechos? Como no lo tienen claro, lo recurren todo. Incurren el informe de valoración, el acta de admisión, el acta de calificación. Recurren absolutamente todo. Claro, mientras nos llega el recurso, lo vemos, lo abrimos, lo comunicamos y lo inadmitimos, ¿qué han pasado 6 o 7 días? ¿Qué necesidad de paralizar la gestión de la tramitación, que ya es complicadita ella sola? Entonces, a lo que voy, que las cosas tienen una finalidad, como digo, ¿por qué hay que publicar? Por transparencia y porque los ciudadanos tienen derecho a recurrir, pero eso no significa que haya que publicar en tiempo real, ¿de acuerdo? Es un ejemplo más de cómo veo que las cosas pues hay que pensarlas un poco más teniendo en cuenta otros fines y que además pueden producir efectos luego muy perniciosos. Nos parece muy transparente, pero ojo, gestionar eso no es nada sencillo. Bien. En cuanto a la estrategia, pues un montón de cosas son fruto de la estrategia de la modificación del sistema de revisión de precios, respecto de la simplificación y fomento de las pymes, la reducción de plazos de tramitación. Esto siempre se comenta que es algo que beneficia a las pymes, yo creo que en realidad las perjudica, porque las grandes empresas suelen tener departamentos que están mucho más especializados en la presentación de ofertas. Una pyme a lo mejor tiene que pensárselo más y le cuesta más. Luego, esto de la simplificación de los plazos, ¿a quién ayuda? Pues a la administración, que de vez en cuando tampoco está mal que alguien nos ayude, ¿no? Esto es a los únicos que nos ayuda. La utilización de medios electrónicos ya veremos, porque no sabemos cómo va a resultar. Las declaraciones responsables ya venimos utilizándolas, con lo cual, bueno, pues es otro mecanismo que de momento no está, o sea, ya venía funcionando en muchas comunidades autónomas y no está dando mayores problemas, salvo cuando nos encontramos ante el DEUC electrónico, que en algunos sitios se ha anticipado su utilización, todavía no es obligatorio, pero en algunos sitios se ha anticipado y va dando algún problema que otro. El nuevo régimen de división en lotes, las solvencias que se piden y la inclusión de cuestiones sociales, de las que luego hablaremos, así como determinados tipos especiales de contratos de servicios de los que también vamos a hablar. Visto esto, ya quisiera hablar un poco de tipos contractuales. No es la materia más bonita o digamos más interesante, porque es un poco pues, lo de toda la vida, ¿no? Pero sí que hay algunas cositas que podemos ver. En primer lugar, bueno, hay una continuidad un poco con el, bueno, un poco no, bastante continuidad con el sistema anterior. Hay continuidad con el sistema anterior además porque se ha querido que sea así. El grupo, el GELEC, el que se ha denominado el Grupo Especial de Legislación, bueno, el que ha preparado, digamos, el proyecto, hemos tenido la suerte de participar en, aunque sea de una manera indirecta, los tribunales de contratos, porque tanto el presidente del Tribunal Central como del Tribunal de Aragón participaron en la redacción, de manera que, bueno, mediante la coordinación previa podíamos
en cierto modo, participar, ¿no? Y una de las primeras cosas que se tuvo en cuenta es que si la ley ya iba a ser bastante compleja y querían introducir cambios importantes en algunas cuestiones, cambios de filosofía y cambios de base, pues que no iban a cambiar el sistema de estructura de la ley, ¿no? Entonces se recoge de una manera, se regula de una manera muy parecida, ¿no? Aunque en la regulación de los tipos contractuales se vuelve a agrupar, ya no se separa la preparación por un lado y la ejecución del contrato, sino que en función de cada tipo contractual se regula en bloque. Es menos lioso, tampoco es una gran novedad. Sí que hay dos novedades fundamentales. La primera es la supresión del contrato de colaboración público-privada, que realmente pues, se había incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, entiendo que por una mala traducción. La colaboración público-privada nosotros ya la veníamos utilizando a través de la gestión de servicio público, de manera que meter otro contrato más, además de la gestión de servicio público, para lograr esa colaboración, un contrato que además no se diferenciaba sustancialmente de la gestión de servicio público, de manera que no sé si alguno de ustedes ha llegado a hacer alguno, yo no he visto ninguno, nunca. Creo que su incidencia ha sido entre 0 y un poquito más, o sea, no se ha llegado a utilizar. Luego lo que no se utiliza, pues a la basura, y efectivamente no se ha utilizado. Sí que es muy importante la redefinición del contrato de gestión de servicio público o concesión de servicios. Es decir, la categoría contractual de la concesión de servicios desplaza a la antigua categoría del contrato de gestión de servicios públicos, que como tal ya no existe. Luego me podrán preguntar, ¿y qué hacemos con el resto de modalidades? ¿Con las sociedades de economía mixta, con los conciertos, con este tipo de cosas? ¿Eso ha quedado desplazado o no ha quedado desplazado? Bueno, cuando veamos el propio contrato de gestión de servicios públicos lo veremos, ¿no? Y como les decía, pues hay una cierta vuelta al sistema anterior, regulando para contrato típico conjuntamente la preparación y la adjudicación. Bien. Entrando un poco ya en los distintos tipos contractuales que tenemos encima de la mesa, el primero, que quizá les voy a contar un poco de la sistemática. Hay algunas cuestiones que me ha parecido un poco excesivas tratarlas respecto de cada contrato, por ejemplo, la duración. Tendré luego un apartado específico para hablar de la duración de cada tipo contractual, porque si no era repetir lo mismo muchas veces, ¿no? Sí que a mí me interesa mucho de esta ley, donde creo que está todo el quid de la cuestión y donde tenemos que echar toda la carne en el asador, no es ni en la ejecución, que sí, ni en la licitación contractual, es en la preparación, donde realmente para mí se produce un enorme cambio, un punto de inflexión. Es que el foco de interés tanto de la regulación europea como de la nuestra y por lo tanto de nuestra atención debe desplazarse. Ya no se pone todo el foco de interés en ese breve espacio de tiempo que va desde que se convoca una licitación hasta que se adjudica o en el mejor de los casos se formaliza, sino que es fundamental la preparación. En este campo del contrato de obras, el proyecto y todo lo que va consigo es un importante elemento de preparación que además, que no es nuevo, quiero decir, ya estaba, ¿no? Mencionaremos alguna cosa al respecto. ¿Y por qué digo esto? Porque incluso fíjense cómo tan es así que en las propias directivas han cambiado de denominación. Ya no se llaman directivas para la armonización de los procedimientos de licitación, se llaman directivas de contratos. Ya no se armonizan procedimientos de licitación, se armoniza también parte de la preparación, se armoniza la licitación y una de las grandísimas novedades de las directivas es que se armonizan o se regulan determinados aspectos de la ejecución. Por eso digo que tenemos que cambiar un poco nuestro foco de interés y fundamentalmente en la preparación. Por lo tanto, que es lo que les venía comentando, alguna cuestión trataré al final común para todos los contratos relativa precisamente a esta cuestión de la preparación. Bueno, en cuanto al contrato de obras, en cuanto al concepto, nada nuevo bajo el sol, es la ejecución de una obra aislada conjuntamente con la redacción del proyecto o la realización de alguno de los trabajos del anexo primero. En todo caso, se trata de la realización por cualquier medio de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante, que ejerza una influencia decisiva en el tipo de proyecto de la obra. Lo que tenemos que tener, o sea, el contrato de obras, la única pega o la única cuestión que tiene es cómo diferenciarlo en ocasiones de otro tipo de contratos que también pueden llevar incluidas determinadas obras, ¿no?
básicamente teniendo en cuenta que se trata de un contrato de resultado. Pero esto no es nuevo, esto ya está en el Código Civil también, o sea que no es ninguna novedad, como vamos a ver. El contrato de obras saben ustedes también que los umbrales de armonización se han modificado, se los iré comentando para cada tipo de contrato. Se han modificado recientemente por esta orden de 26 de diciembre y por los reglamentos delegados de la Unión Europea y establece el umbral en 5.548.000 euros para las obras y para las concesiones de umbral de armonización. Bien, en todo caso, a mí me gusta mucho ir siempre a las directivas para interpretar los conceptos, porque como saben ustedes, nos encontramos con el principio de interpretación conforme, es decir, las normas que tenemos encima de la mesa, esta ley, tiene que interpretarse conforme a las directivas, de acuerdo con la sentencia de Neller y algunas más. Por lo tanto, la directiva, que tiene su apartado de definiciones, señala que un contrato debe considerarse contrato público de obras solo si su objeto incluye específicamente la ejecución de alguna de las obras del anexo 2. Ellos son más restrictivos todavía, ¿no? Aunque el contrato puede implicar la prestación de otros servicios necesarios para la realización de dichas actividades, como decimos. Bien, la directiva le es indiferente cómo hagan los Estados miembros, siempre que se respeten estos principios mínimos de contratación a que hacía referencia al principio. Por lo tanto, dice que es conveniente que los poderes adjudicadoras pueden prever tanto la adjudicación por separado como conjunta de contratos para proyecto y ejecución de obras. Pero le da igual, dice, la presente directiva no pretende imponer la separación conjunta o separada. Bien. ¿Cuál es el elemento definidor entonces del contrato de obras? Pues la afección de un bien inmueble en su estructura física, esto ya lo sabemos. Realmente nos da una pista de qué es un contrato de obras y todos la manejarán todos los días, me atrevo a decir. El anexo primero de la Ley de Contratos del Sector Público todavía no, pero sus correlativos con las nomenclaturas CPV y NACE. Si algo tiene una nomenclatura que está incluida dentro del concepto de obras, va a ser contrato de obras, y si no, cualquier otro tipo contractual, con ciertos matices. Por ejemplo, que esto también lo tendrán muy claro, cómo esta confusión se ha producido, por ejemplo, en los contratos de mantenimiento de carreteras. Hay un montón, yo solamente les cito este informe de la Junta Consultiva de Canarias del año 98, de 24 de noviembre, que señala que hay distintos criterios. Si tenemos un contrato y no tenemos muy claro si calificarlo de servicio o bien calificarlo de obra, en este caso era un contrato de mantenimiento de carreteras, luego bueno, pues puede ser que la línea, la distinción ahí sea un poco tenue, pues tenemos que tener en cuenta este criterio de funcionalidad, que les he dicho lo primero, que afecta a un bien inmueble, el criterio de la importancia del precio, este es relativo, pero también se puede considerar, ¿no? Es decir, ¿qué es más importante, la prestación o la obligación material final del resultado? El que a mí me parece determinante es el de la necesidad o no de proyecto. Si se necesita proyecto, nos encontramos ante un contrato de obras, claramente, el proyecto del artículo 125 del reglamento, que todavía, por desgracia, tenemos que seguir manejando. Bien, en todo caso, sí que me gustaría hacer una mención, aunque los contratos de obras menores también exigen proyecto conforme al artículo 118, o sea que ese es el elemento definidor básico, ¿de acuerdo? ¿Qué tipos de obras nos podemos encontrar? Bueno, podemos hablar de distintos tipos de obras que se pueden agrupar de muy distintas maneras. Aquí nosotros nos regimos básicamente por la Ley de Edificación. La Ley de Ordenación de la Edificación, en su artículo 2, distingue las obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación, obra en reparación, o sea, la obra de toda la vida, obras de reparación simple, obras de conservación y mantenimiento, que aquí es donde puede haber esta confusión, y obras de demolición. Realmente, esta distinción por categorías no responde a las categorías del anexo primero, que simplemente recoge las nomenclaturas que son un instrumento de uniformidad en el ámbito de la Unión Europea, no tanto de clasificación, ¿de acuerdo? Pero responde en su gran mayoría, pero no tiene por qué. Bueno,
Ya entrando un poco, ya tenemos todos claro el concepto y cómo deslindar conceptos en el ámbito de las obras y de los servicios, básicamente. También puede producirse con los suministros. Por ejemplo, a raíz del tema del proyecto les puedo comentar un ejemplo. Los ascensores, supongo que alguna vez han tenido ese problema, no saber bien si la instalación del ascensor es un suministro o es un contrato de obras. Claro, si nos ponemos a ver qué es más caro, probablemente sea mucho más caro la caja del ascensor. ¿Afecta la funcionalidad del edificio, a su estructura física, un bien inmueble? Hombre, básicamente si ya teníamos el agujero hecho. Ahora bien, ¿me exige un proyecto? Pues en algunos casos la instalación del ascensor exige un proyecto. En el caso de que exija proyecto, será un contrato de obras. Aunque sea muy caro lo que es el mecanismo en sí y ya esté hecho el agujero, pero en ocasiones a nosotros nos ocurrió con un caso de unos ascensores especiales de un hospital muy gordo en Madrid, que no era un contrato de suministros, realmente debería haber sido, en ese caso concreto, un contrato de obras, puede pasar. Bien, como les digo, el proyecto es el elemento definidor de lo que tenemos entre manos. Incluso en el ámbito del derecho civil es también determinante saber, a la hora de interpretarlo y ver su alcance, cuando nos encontramos o no ante un tipo u otro de contrato, hay que definir el objeto, qué es lo que queremos hacer. Bien, el artículo 231, que es el que regula el proyecto, señala que el proyecto definirá con precisión el objeto del contrato. Esto no hace sino responder a la exigencia del artículo 99 de la Ley de Contratos, a la nueva ley, que establece que deberá definirse con precisión el objeto del contrato. Ahora bien, lo que yo quiero recalcar es que no podemos definir el objeto del contrato con la intención, por muy loable que sea, de forzar la aplicación de determinadas instituciones, de determinados principios o determinados preceptos. Hace poco me preguntaban si, por ejemplo, es una polémica que ya está un poquito superada, pero me decían, bueno, si para que yo pueda aplicar un criterio social tiene que estar vinculado al objeto del contrato, y si yo digo que voy a contratar la limpieza de un hospital con criterios sociales, ya está vinculado al objeto del contrato, porque yo ya lo he metido en el objeto del contrato. Hombre, mi respuesta era la siguiente: las cosas son lo que son, las llamemos como las llamemos. Contrato de limpieza es un contrato de limpieza. No por el hecho de poner limpieza social es más socialmente responsable, ¿de acuerdo? Entonces, es muy interesante, o hay que definir, como digo, el objeto del contrato, pero no tenemos que definir el objeto del contrato para forzarlo de manera que, por duración o por cualquier otra cuestión para definir déficit, o sea, no hay que forzar el objeto del contrato para obtener la aplicación de los preceptos que yo quiero. En todo caso, el proyecto tiene varias fases. Sí que aquí me gustaría resaltar que hay una jurisprudencia que señala la posibilidad de caducidad del proyecto por el plazo de 6 meses. Saben que el Tribunal Supremo, no solamente en el tema del proyecto, sino sobre todo y muy especialmente en el tema de resolución contractual, señala que la Ley de Contratos ahora la del sector público, en su momento la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, había lagunas, y en tanto en cuanto hubiera lagunas será aplicable entonces la Ley 3092. Y muy específicamente en cuanto al plazo para iniciar las obras, una vez que tenemos el proyecto, señala que podemos hablar de una caducidad de 6 meses en esta sentencia. Yo esta no la comparto tanto. Sí, en el caso, lo veo clarísimo, en el caso de los expedientes de resolución contractual, que no está previsto un plazo de duración y aplica el plazo general de 3 meses. De manera que, bueno, en el caso de que pase el periodo de tiempo indicado, pues caducará. Esto no está previsto en la ley, pero es una jurisprudencia del Supremo. Bueno, las fases del proyecto son todas muy sencillitas, es lo mismo que teníamos antes, no hay aquí grandes novedades. La elaboración bien por el propio órgano de contratación o por un tercero, por medio del correspondiente contrato de servicios. Aquí nos vamos a encontrar con el tema de los menores. Hombre, salvo que sea una obra gigantesca, las pequeñas obritas pues suelen tener un presupuesto pequeñito.
y a lo mejor pues sí podemos encontrarnos con proyectitos de 15.000 euros. Pues aquí nos vamos a encontrar con el problema de ¿qué hacemos? ¿Tiramos de menor o qué hacemos? Tenemos la supervisión, la aprobación y el replanteo. Esto no es nada nuevo, aquí no hay grandes novedades en la ley. ¿Qué contenido tiene que tener el proyecto? Aquí sí que hay alguna pequeña novedad, pero tampoco gran cosa. Estas se recogen en el artículo 233 y en el Real Decreto del Código Técnico de la Edificación, que es el que define lo que es un proyecto de obras, ¿vale? Tenemos que el artículo 233 tiene algunas pequeñitas novedades. Por ejemplo, eleva de los 350.000 euros actuales a 500.000 la cuantía de los proyectos que se pueden simplificar en cuanto a su tramitación. Ahora ya no son 350, sino 500.000. Luego, por otro lado, añade en su apartado cuarto una responsabilidad especial al proyectista en el caso de que haya un estudio geotécnico y que haya errores o desviaciones en el estudio geotécnico que se recoge en este precepto. Y luego, por otro lado, también señala que cuando las obras las vaya a hacer la propia Administración, obras objeto de explotación por parte de la propia Administración, el proyecto deberá ir acompañado del valor actual neto de las inversiones, costes e ingresos a obtener por la Administración que vaya a explotar la obra. Es decir, le tienen que a la Administración explicar cuál va a ser la potencial rentabilidad del negocio, que no es un negocio, en este caso podría ser tema de servicio público de la Administración, ¿de acuerdo? Estas tres cositas son las tres novedades que nos encontramos. Como ven, de nuevo otra vez, no puedo dejar de referirme a la necesaria especialización que vamos a tener que tener, porque efectivamente nos pueden presentar un proyecto. Claro, no simplemente tiene que presentarnos el valor actual neto de inversiones, costes e ingresos, sino que nos tiene que parecer bien, además, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, un paso más de cara a esta especialización. El proyecto, en todo caso, tampoco esto es nuevo, debe tener, de acuerdo con los mismos preceptos, una memoria, ya sabemos todos lo que tiene que tener, los planos, el pliego de prescripciones técnicas, el presupuesto, el programa de desarrollo de los trabajos, referencias de todo tipo en que se funde el replanteo de la obra y estudio de seguridad y salud. Esto no ha cambiado nada, está igual que estaba. Sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión que quizá, bueno, es una pequeña reflexión derivada de la práctica y no se lo tomen como crítica porque estoy segura de que ustedes no lo hacen así. Pero sí que es verdad que es muy común, pero muy común. No les voy a, o sea, cuando nos recurren una adjudicación de contrato, les puedo decir que al menos en un 30% de los casos el problema en la adjudicación viene de la discordancia entre el pliego de cláusulas administrativas y el de técnicas. ¿Qué ocurre? El de técnicas lo hacen los técnicos. ¿Y el de administrativas cómo se hace? Pues debería cogerse el de técnicas y adaptarlo por los jurídicos, no ya por los técnicos, y que haya un constante diálogo entre ambos. ¿Pero qué es lo normal? Pues que se tira del pliego de contratos anteriores y se adapta sin percatarnos que el de técnicas se ha modificado, y eso en el mejor de los casos, porque el otro día también en Cuenca comentábamos que hay errores o causas de nulidad que se pasean por todo el territorio nacional. Cogemos el pliego de Badajoz y nos lo paseamos por toda España sin darnos cuenta que el de técnicas que ha hecho mi técnico, el mío, que se sienta en el despacho de al lado, ha tenido otra idea y no encajan. Esto ya sé que es un excursus que no viene a cuento con el tema del contrato de obras, pero sí que efectivamente, y luego hay un problema, que los pliegos de técnicas no pasan por servicios jurídicos en la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que ven los servicios jurídicos? El de cláusulas administrativas. Y en muchas ocasiones hay criterios, hay solvencia, condiciones de ejecución, todo en el de técnicas y luego no encaja con el de administrativas. Entonces es simplemente una pequeña, digamos, una pequeña advertencia, ¿no? Que no podía resistirme a hacer. Bien. Había marcado el presupuesto porque efectivamente el presupuesto es un elemento fundamental a tener en cuenta en la contratación, en la preparación de los contratos. Como saben, el presupuesto
Puede estar o no integrado por varios parciales, con expresión o bien de precios unitarios o descompuestos en su caso, estado de mediciones, detalles precisos para su valoración. Y el presupuesto se ordena por obras elementales en los términos que reglamentariamente se establezcan. Insisto, no va a haber reglamento, no va a haber reglamento. Otra cosa es que tengamos reglamentos parciales o que podamos tirar de lo que ya tenemos. Pero en los términos que reglamentariamente se establezcan, de momento es nada. Es más, hay figuras que son de difícil aplicación, porque exigen necesariamente un desarrollo reglamentario. Por ejemplo, para ver cuál es el coste relevante de una concesión, la relevancia de las inversiones de la concesión a efectos de determinar el plazo de duración de la misma, la ley dice, serán costes relevantes los que se establezcan reglamentariamente. Pues una de dos, o hacen un reglamento específico para eso, o ya podemos todos empezar a pensar cuando un coste es o no relevante y ver qué hacemos con eso, porque no, de momento, la idea es que no va a haber reglamento, ¿vale? Bueno, tenemos dos tipos de presupuestos, esto no aparece como tal en la ley, no, esto es doctrinal, el presupuesto de ejecución material, lo que vale hacer la obra, y el presupuesto por contrata, que como ya saben todos, es el mismo presupuesto al que hay que añadirle el 13% de gastos generales y el 6% de beneficio industrial, básicamente. Este tema de los gastos generales y del beneficio industrial, haciendo otros cursos, ya les he avisado que yo tiendo a ser un poco dispersa, luego retomo. Este tema es un tema que se está mal utilizando en el caso de las bajas e incursas en presunción de temeridad. ¿Por qué? Porque no se crean que los licitadores son mucho más diligentes. Cuando antes les criticaba que se utilizan pliegos de otras administraciones y el mismo pliego de otros años, es que ellos hacen lo mismo, ellos hacen sus ofertas a bulto. En muchas ocasiones. ¿Qué ocurre? Que cuando van a justificarlas porque están incursos en temeridad, no les cabe. ¿Y dónde lo meten? En gastos generales o en beneficio industrial. No, es que yo esos técnicos realmente, pues, es que los voy a pagar con gastos generales. Ya bueno, pero tendrán un coste. Esas cosas, normalmente, no, es que yo, mi beneficio industrial es que no, mi beneficio no va a ser del 6, es que yo voy a tener un beneficio del 1, porque no les cabe, luego ya veremos lo que hacen, pero sí que efectivamente el hecho de haber fijado solo para el contrato de obras estos márgenes, bueno, no solo para el contrato de obras, que veremos cómo en la resolución de los otros contratos se hablan de estos mismos porcentajes a efectos del pago de indemnizaciones y además en concepto de beneficio industrial, luego el concepto es el mismo, ¿vale? Pero bueno, esa fijación ex lege y en nuestra jurisprudencia que todos tenemos grabada a fuego aquí, pues a veces no nos sirve para lo que realmente es, sino nos sirve pues para enmascarar otras cosas, ¿no? Bueno, esto está recogido en el artículo 131 del reglamento. Sí que hay un informe, por si lo necesitan en algún momento, que seguramente lo manejan, de la Junta Consultiva del Estado, el 50-2008, que determina qué conceptos de la contabilidad de las empresas encajaría en el concepto gastos generales y qué concepto encajaría dentro del beneficio industrial de una forma o de otra, ¿no? De manera que no solamente a la hora de ver un proyecto que quizá a nosotros como aplicadores jurídicos no nos va a interesar, pero sí desde el punto de vista a lo mejor de la justificación de una baja, este tipo de informes es interesante de conocer, ¿no? Sistemas de cálculo del presupuesto, sistemas de cálculo del precio del contrato, pues a tanto alzado, el artículo 241 de la ley establece la posibilidad de la configuración de precio cerrado, un precio que se mantiene invariable, no siendo abonable las modificaciones del contrato necesarias para corregir errores. Para utilizar este sistema de configuración de precio cerrado, es decir, un precio en el que no se van a pagar las modificaciones del contrato, hay que haberlo establecido así en el pliego, hay que definir las unidades de obra y el replanteo tiene que ser previo a la licitación, el pago mensual en la misma proporción que la obra ejecutada, es decir, como si fueran certificaciones de obras y ofertas de variantes bajo la oferta de, si hay variantes, la oferta de las variantes también tiene que hacerse bajo la modalidad del precio cerrado. No me vale que todo el contrato sea cerrado, pero si yo le pongo otras cosas, entonces ya empezamos a alterar el régimen jurídico de este contrato, ¿no?
Luego, por otro lado, tenemos el sistema de precios unitarios del artículo 130 del reglamento, que es el más utilizado en general, y el sistema por administración o coste, que no se utiliza mucho, o por no decir que no se utiliza nada, y realmente es el sistema que tiene en cuenta los costes, lo que cuesta, digamos, realizar la obra y los beneficios que se pueden sacar, ¿no? Nosotros utilizamos el sistema de precios unitarios, entiendo que siempre. Sí que hay aquí una pequeña novedad, no tanto en cuanto al sistema de costes, sino a la supresión de una categoría contractual que estaba recogida en el artículo 127, que era la modalidad de abono total del precio. El contrato de obras con abono total de precio se había introducido en la anterior legislación, era fruto, en Alemania se utilizaba, y aquí, que yo sepa, no ha tenido mucha incidencia. Yo tampoco he visto nunca ninguno de abono total de coste. No sé si el abono total de coste lo que significa es que no se paga por certificaciones, sino como todos pagamos las obras de nuestra casa cuando me la entregan al final. Ese sistema creo que no ha tenido, salvo quizá en pequeñas obras de muy pequeñita duración, creo que no ha tenido ninguna virtualidad y por eso ha desaparecido del mundo jurídico. Cabe la contratación conjunta de proyecto y obra. Esto que ha sido muy discutido y muy tratado ha dado lugar a ríos de tinta, pero yo creo que también lo tenemos todos bastante claro y bastante superado. En esta ocasión se regula en el artículo 234 los contratos de contratación conjunta digamos, de proyecto y obra. Han sido declarados como contratos mixtos por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ya en el año 2006. Hay estos informes que les pongo aquí, pero hay un montón más. Bien. En todo caso, la contratación conjunta de proyecto y obra tiene una serie de características específicas. En primer lugar, que es excepcional, que debe darse para determinados supuestos y hay que justificarla en el expediente y que exige una redacción de anteproyecto, porque si no estamos en manos del contratista. Claro, si él puede hacer el proyecto y va a hacer la obra, pues hace lo que le apetezca, nos pondrá las paredes de plástico y bueno, y poco más, ¿no? En todo caso, hay una serie de causas, motivos de orden técnico que obliguen necesariamente a vincular al empresario a los estudios de las obras. Es decir, uno no puede saber cómo hacer, pienso por ejemplo en un hospital, ¿no? Hay que hacer el proyecto a la vez que el mismo que hace el proyecto puede ser el que tenga que hacer la obra por cuestiones técnicamente muy complejas. Obras cuya dimensión excepcional o dificultades técnicas singulares requieran soluciones aportadas con medio y capacidad técnica de las propias empresas. Es decir, lo mismo, si es algo especialmente complejo, yo no sé cómo lo voy a ejecutar desde el punto de vista de la obra, pero no lo puedo deslindar del proyecto porque es algo complejo. Y por otro lado, lógicamente, excluyen la dirección del proyecto. Si yo hago el proyecto, la obra y encima lo dirijo, ya no es que me vayan a poner paredes de plástico, es que a lo mejor no me ponen ni paredes, por abaratar costes, por lo tanto hay que diversificar riesgos. Ha habido una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales relativamente reciente, la 814 de 2015, que señala precisamente esto, que la contratación conjunta de proyecto y obra necesariamente excluye la dirección del proyecto. Y por otro lado, como luego veremos, en las concesiones de servicios no cabe la redacción conjunta de proyecto y obra. ¿Por qué? Porque normalmente el que va a prestar el servicio es un todo completo, además a su riesgo, no riesgo y ventura, sino a su riesgo empresarial. Luego es lógico que por un lado el proyecto se haga por un lado y la obra por otro. Básicamente, porque si no me va a hacer lo mismo un proyecto que pueda ser muy rentable económicamente, porque de eso se trata, pero desde el punto de vista de la calidad del servicio a lo mejor no tan rentable. Por lo tanto, se separa para preservar el interés de la Administración. Aquí es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, precisamente, de 3 de diciembre de 2015, que lo dice de forma específica. En todo caso, ¿qué procedimientos de licitación podemos usar en los contratos de obras? Pues los típicos, los normales, y también se puede utilizar el negociado sin publicidad en los casos del artículo 168b, que son supuestos de imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles que no sean ni la emergencia ni la urgencia que está prevista en la ley, de manera que yo puedo ir a una obra negociada sin publicidad,
o en el caso de ofertas irregulares o inaceptables, siempre que en este caso en la negociación se incluya a todos los licitadores que habían concurrido en la primera fase. Entonces, no hay ningún problema para tramitar contratos de obras como negociados sin publicidad. Incluso, aunque parezca difícil, pero sí que puede haber contratos de obras menores. Es que yo sé que el tema del contrato menor les preocupa mucho, entonces, bueno, pues por eso no puedo resistirme. En cuanto a la ejecución, pues tampoco hay grandes novedades, aparece recogida en el artículo 220, no hay novedades respecto del artículo 229 del texto refundido. Comienza con el acta de comprobación del replanteo, que deberá verificarse en el plazo de un mes desde la formalización del contrato. Tampoco hay aquí ninguna novedad, según el artículo 237. Tampoco la regulación de la comprobación del replanteo es nueva. Según el 236, implica comprobar la realidad geométrica, disponibilidad de los terrenos y cuantos supuestos figuren en el proyecto básicos para el contrato a celebrar. Por ejemplo, que haya suministro de energía. Yo voy a hacer una obra, la realidad geométrica coincide, linda al norte con la finca de tal, al sur con la finca de cual, tiene estos metros cuadrados, lo que sea, pero resulta que no tiene acometidas eléctricas. Pues lógicamente ese replanteo no se comprueba favorablemente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el modo para hacer la ejecución? O digamos, ¿qué hay que tener en cuenta en la ejecución? Pues de acuerdo con el artículo 238 debe producirse una sujeción a los pliegos, esto ya sabemos todos que los pliegos son la ley del contrato, artículos 122 y 238, interpretados por la dirección facultativa. Y ahora veremos esto. El tema de riesgo y ventura con el límite de la fuerza mayor, efectivamente tampoco hay en este punto nada nuevo bajo el sol. Y el precio debe ser un precio cierto, no abonándose las unidades de obra no ejecutadas de acuerdo con el artículo 242. También es otra cosa que, aunque yo lo he resaltado mucho, pero va de suá, ¿no? Como dirían, es decir, es de perogrullo. Y, por supuesto, la inalterabilidad del objeto del contrato. Yo no puedo empezar haciendo un helipuerto y terminar haciendo el aeropuerto de Barajas. Eso no se puede hacer. ¡Ay, me he pasado! Bien. Siguiente. Aquí quería hablar un poquito porque tampoco, bueno, yo creo que esta ley hay una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y es que ha habido un cambio de paradigma desde mi punto de vista. Cuando hablamos, ahora seguimos hablando con esa terminología decimonónica y la ley todavía, además, habla de prerrogativas de la Administración. Pero yo creo de verdad que no se trata tanto de una prerrogativa como de una, digamos, necesidad derivada de la eficiencia en la contratación pública. Yo no puedo modificar un contrato o no puedo dirigir un proyecto de una obra simplemente desde el punto de vista de la prerrogativa, sino que hay que tener en cuenta la eficiencia derivada del interés general. Es decir, que aunque digamos que la modificación o el famoso ius variandi es una prerrogativa de la Administración, yo diría no es verdad. Es una prerrogativa en el sentido de que puede ser obligatoria para el contratista, pero la Administración solamente puede utilizar determinados mecanismos en aras de la eficiencia y del interés general. No es algo gracioso, no es algo discrecional 100%, no. Para mí está mucho más delimitado la eficiencia en esta legislación de contratos que lo estaba en otras anteriores. Temas de techo de gasto hemos visto, se ha incluido específicamente en cuanto a la concesión y el rescate de los servicios que tiene que ser más eficiente la gestión directa que la gestión indirecta, o sea, la eficiencia impregna todo el texto de la ley. La introducción de criterios como el coste de ciclo de vida no es más que una exigencia de la eficiencia. Por lo tanto, desde un punto de vista genérico y a nivel de principios, que como digo, a mí me gusta hablar de principios, hay que cambiar de paradigma. Yo creo que ya no hablamos de prerrogativas, hablamos de otra cosa, que nos lo pone más difícil todavía. ¿Qué ocurre aquí? Que teníamos ciertas dudas con el tema del responsable del contrato versus dirección facultativa. ¿Por qué? Porque en el artículo 62 de la ley, igual que en el texto refundido anterior, se señala que los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponde supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar instrucciones necesarias para asegurar su correcta realización dentro del ámbito. Bien, y puede ser una persona física o jurídica vinculada a la entidad contratante o general, es decir, que también se puede contratar. Ahora bien,
como no estaba especificado, este segundo apartado sí que es una novedad, este de aquí, había dudas de si el responsable del contrato era el director facultativo o era otro, y entonces el responsable mandaba, las relaciones entre el director facultativo y el responsable en los contratos de obras específicamente. De esta manera, en los contratos de obras las facultades del responsable serán ejercidas por el director facultativo de acuerdo con el 237 al 246, es decir, en función del objeto del contrato y las órdenes de la Administración. De esta forma ya no queda duda, en el contrato de obras tenemos una única figura, el director de las obras. No tenemos el responsable y el director, ¿sí? No, ahí pones el director facultativo, pero es que en una obra pueden ser 3 personas. La dirección facultativa. Bueno, sí, yo lo he puesto depende del tipo de obra, es un poco por simplificar y por sujetar. En todo caso, no van a ser 3 directores facultativos y 3 responsables, o 3 directores facultativos y un responsable. Serán los directores que tengan que ser en función del tipo de obra, ¿de acuerdo? Pero no vamos a mezclar esa figura con la del responsable del contrato. Sí, pero ¿quién de los 3 es su responsable? Bueno, esto ya efectivamente pues tendrán que organizarse o los tendremos que organizar nosotros, por lo menos a través de una coordinación. Al final, quien debe controlar, lo que pasa es que es complicado, es la Administración. Por eso digo, a través de órdenes de la Administración, teniendo en cuenta siempre el objeto del contrato. Al final, ¿quién manda? ¿Quién debería mandar? Siempre una Administración. Lo que pasa es que hay veces que técnicamente esto es tan complejo como que la persona que se sienta en el despacho no es arquitecto, ni quiere serlo, ni lo pretende. Y los arquitectos pues te lían o te intentan liar. Eso es cierto. Sí, pero no, me refiero al director facultativo como figura genérica, pero tienes razón. O sea, luego la realidad supera la ficción y la realidad en la ejecución, y más en los contratos de obras, mucho más, desde luego. Yo me he tenido que subir a muchos tejados a ver las impermeabilizaciones y no entender nada y hacer como que, sí, esto está muy bien, y no tener ni idea. Bueno, pues supongo que nos pasará un poco a todos. A la fuerza al final uno ya aprende, ¿no? Cuando se sube al tejado y dice, me gustaba más el otro que este. Pero bueno, en todo caso, sí que efectivamente, a mí me ha llamado mucho la atención al leer este dictamen, el dictamen del Consejo de Estado para el anteproyecto de esta ley, la Ley de Contratos del Sector Público. Me llama mucho la atención cómo se atreve o cómo el Consejo de Estado, sin ser la Cámara de Cuentas o el Tribunal de Cuentas, dice que en numerosas ocasiones la actuación de las direcciones facultativas no es adecuada. Y esto lo hemos visto todos. Oye, no, mira, es que necesito poner aquí esta tensión, no me vale porque es poca y tal. Bueno, tú vete poniéndola que ya tramito yo el modificado. Y al final, ¿a qué nos lleva eso? A una convalidación de gasto. ¿Y qué pasa ahora con las convalidaciones de gasto? A vosotros supongo que no os tiene que preocupar porque ninguno sois altos cargos, pero sabéis que las convalidaciones de gasto culpables son infracciones muy graves de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y llevan una sanción aparejada de 2 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Con lo cual, ya las convalidaciones nos tienen que dar un poquito más de miedo. Y cuando el director facultativo nos diga, no, bueno, tú vete poniéndolo, o diga, tú vete poniéndolo, que ya luego veremos, tiene que haber alguien que diga, no, porque luego a convalidar vas tú. Es complicado, pero bueno, tenemos esa amenaza en la mano. Siempre le podemos decir, ojo que las convalidaciones ahora son infracciones muy graves. Eso siempre lo podemos hacer. En cuanto a la ejecución, por correr un poquitín, pues ya sabemos el tema de la responsabilidad del contratista durante el desarrollo de las obras hasta que se cumpla el plazo de garantía responsable a todos los efectos. Sí que, es interesante el tema de la responsabilidad extracontractual del contratista por daños a terceros, aunque ya está también trilladísimo, lo hemos visto en todos los casos de responsabilidad patrimonial en que se reclamaba la Administración y la Administración decía no, es que es responsable el contratista y al final, pues la doctrina más autorizada dice, mire usted reclame donde quiera, ciudadano, usted no tiene por qué saber cuáles son las relaciones internas entre contratante y contratista, usted reclame que ya se repetirá y ya si hay un seguro por medio ya la cosa es más compleja todavía, ¿no? ¿Qué excepciones hay? Ya nos lo sabemos todos porque esto también está exactamente redactado igual que estaba, órdenes directas de la Administración y los supuestos de fuerza mayor del 239.
En cuanto a la ejecución, bueno, pues tampoco me quiero extender mucho. Además, esta no se ve muy bien porque está muy pequeñita. Es simplemente el contenido del artículo 240, que ya les he comentado antes que puede hacerse las obras con un precio cerrado y que el precio se mantendrá invariable, no siendo abonables las modificaciones del contrato. Era una de las primeras opciones que les he puesto, pero aquí ya está desarrollado. En cuanto a la modificación, esto tampoco es tan nuevo. Sí que es cierto que parecía que cuando íbamos a transponer las directivas íbamos a ser algo más rigurosos con el tema de la modificación. Se ha relajado un poco el tema respecto de la propuesta inicial, pero bueno, sabemos que tenemos las causas de modificación convencional y legal, las convencionales previstas en los pliegos del artículo 206 y las convencionales que son las causas, ¿no?, que puedan aparecer sobrevenidamente. Específicamente para el contrato de obras, estas causas están en el artículo 242, es una modificación obligatoria y sin derecho a indemnización. En este caso, este concepto, claro, al ser obligatoria, podríamos decir, es una prerrogativa, insisto. No se trata de que la Administración pueda modificar porque sí, sino siempre que responda a un fin de interés general. Entonces, la ley señala que cuando haya más unidades de obras no previstas en el proyecto y no requiera una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas se fijan por un procedimiento contradictorio con audiencia en un plazo de 3 días hábiles. ¿Y qué ocurre si no se aceptan estos nuevos precios? Caben 3 opciones: o contratarlas con otro empresario con los mismos nuevos precios, o bien ejecutarlas directamente por la Administración, que es prácticamente una entelequia, o bien resolver el contrato, porque sería una causa de resolución, ¿no? Nos encontramos con estas 3 posibilidades. Es lo que les señalaba también. Otra de las novedades es que en el caso de que haya unidades de obras que hayan de quedar ocultas y que por lo tanto no se puedan fiscalizar, pues deberá comunicarse la intervención antes de hacer la medición parcial de los mismos. Bien. Actuaciones para modificación, pues la redacción de la modificación del proyecto es aprobación técnica, de nuevo la audiencia al contratista y del redactor del proyecto por 3 días y aprobación del expediente y del gasto. No tiene mayor interés. Y lo que no es modificación, pues el exceso de mediaciones, el famoso gasto del 10% del precio del contrato anual y la inclusión de precios nuevos. Esto tampoco tiene, digamos, una novedad importante, ¿no? Las causas, es que estoy corriendo un poco porque si no me va a comer el tiempo. Y como esto ya lo tenemos... ¿Sí? Mira, perdona, te quería hacer una pregunta, porque a nosotros nos ha pasado una vez que desarrolla un proyecto que está nombrado director de obra y que cuando va a hacer alguna visita al director de obra, implicado, pues se encuentra que el contratista, y a veces pues un órgano político, les ha parecido mejor modificar in situ la obra, ¿no? Pues, a lo mejor a veces con algún criterio, entonces nos hemos encontrado que los dueños dicen, me han cambiado la obra, que al final el propio director a veces no sabe qué hacer frente a causas sobrevenidas materiales. Al final redacta el modificado, estará al 80% en desacuerdo o no, y quién es el responsable, qué hace. Pues es que... Y a María les quería preguntar, porque tú cuando hablas con gente técnica, te dice que es, imposible que una obra no se modifique, para que quede bien, y no solo por imprevisiones del proyecto, que las habrán muchos. Bueno, las obras se pueden modificar dentro de los términos de la ley, se pueden poner más o menos unidades de obra. Lo que no se puede hacer es convertir, lo que os decía antes, un helipuerto en un aeropuerto. O, ¿Pero qué le pones a un pliego? Es que se modifica, porque tú estás haciendo la obra, o con el propio director, quizá, pues sí, la barandilla estaba proyectada, porque era, o sea, ponerla como estaba proyectada, no daría el mejor resultado, es mejor ponerla por aquí o la rampa, pues, o sea, eso es lo que suelen decir. Ya, yo te diría que en la mayoría de los casos esas modificaciones no obedecen más que a un interés de rentabilizar más el contrato. Yo creo que en muchos de los casos. Y esas son las modificaciones que tenemos que evitar y las que desde Europa nos están diciendo, ojo, sí, porque si tú cambias una barandilla y en el proyecto hay una barandilla muy buena y esta otra barandilla...
Vale, tú me estás hablando... Vale, dices, hombre, ¿y por qué no le...? Esto es como luchar con los molinos de viento, porque vas con un político y dices, hombre, qué bien quedaría aquí una guardería para los niños en este hospital, y no tienes ni el hueco, ni el proyecto, ni lo puedes hacer. Y el director facultativo, o hay alguien que dice, hágase. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es acostumbrar a los políticos a decir, no se puede hacer. Es que hay veces que no se pueden hacer las cosas. Y el director facultativo, el pobre, igual se ve pillado entre la espada y la pared, pero tenemos los servicios jurídicos en la intervención que tienen que decir no. Y en un momento dado tienen que decir no, y os he dado antes la defensa. Es decir, no, si por mí no es, tienen aquí la ley de transparencia y buen gobierno, con validaciones de gasto, inhabilitación de cargo público 2 años. ¿A quién afectaría en este caso? Al cargo público, al político. Nunca al director facultativo. Al cargo público. ¿Es el cargo público el que le dice contra quien Eso es. hace un poquito más o...? Hay que acostumbrarles poco a poco que eso no se puede hacer. Es lo mismo que decimos ahora, hay algunas cosas, yo entiendo que es muy complicado, pero por eso tenemos esos instrumentos de, oye, mira, no lo digo yo, lo está diciendo el tribunal tal, podéis decir que lo digo yo, lo dice el Tribunal de Madrid, oye, mira, que la convalidación de gasto, si la intervención no lo pasa, y no lo va a pasar, porque con la ley en la mano no lo puede pasar, no queda más remedio que ir a una convalidación de gastos. Y te estoy avisando, si te estoy avisando, tu convalidación de gastos va a ser culpable. Y como alguien le hinque el diente, son 2 años de inhabilitación para ejercicio de cargo público. No, por eso digo, te estoy avisando, y si te aviso y no me haces caso, ya es culpable. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Vamos a ver. Cuando un elemento, ¿dónde vemos la culpabilidad? Esto en la Comunidad de Madrid, esto lo llevo yo, las convalidaciones de gastos. Entonces, la convalidación de gastos, por Dios, no es sancionable por sí misma, está en la Ley General Presupuestaria, ¿cómo va a ser sancionable? Pero sí la convalidación culpable, es decir, el típico señor que hace lo que tú acabas de describir y la intervención le dice que no, y a pesar de eso va y lo hace. Y como luego tiene que pagar lo que ha hecho, va con validación de gastos. Si tú tienes un informe en tu expediente diciendo que eso no se puede hacer y a pesar de eso lo has hecho, ahí es culpable de libro. Tú hablas como que puede informarlo, lo sabe antes de hacerlo. Bueno, claro. Interpretaciones más grandes, al final sabes que está hecho. Bueno, es que yo estoy hablando de que se hacen las cosas bien, claro, medianamente bien. No se llegaría, normalmente no, dimos un poco más. La ley lo que tiende es la misma, te voy a dar la misma respuesta que suelo dar con el tema de los contratos menores. Y me dicen, es que es muy difícil, ¿y cómo hacemos? Digo, sí, pero si es que la ley lo que quiere es que no lo hagamos. Nos lo pone difícil y nos eleva a los menores y tal, para que no lo usemos. Luego, si intentamos saltarnos las prevenciones de la ley, vamos mal. Yo lo único que te puedo aconsejar es, entiendo que en tu condición de funcionaria, igual que haría yo, en la medida de lo posible, documentar todo, informar todo y avisar de que hay cosas. Todos nos tenemos que acostumbrar. Nosotros vamos a tener que trabajar más desde un punto de vista técnico, pero ellos se tienen que acostumbrar, y yo creo que lo saben en la mayoría de las cosas, en que hay cosas que no se pueden hacer. Y si no, haber prestado más atención a la primera fase, a la de proyecto, a la que yo digo, ahí es donde tenemos que intentar que nos doten bien, tener buenos equipos, tener una comunicación fluida con el técnico que hace el de técnicas, porque es ahí, si yo preparo bien el pliego, luego esto, hombre, puede pasar, ¿no? Típica visita oficial de los Reyes y llega la reina y dice, uy, qué mono, aquí pondría yo eso, la guardería de los niños, y alguien dice, la guardería. Bueno, pero lo normal es que esas cosas, con un buen proyecto, no pasen. Por eso creo que la preparación, y más en el contrato de obras, es fundamental. No te ha ayudado nada, lo siento, pero es que en ese punto, esa es mi opinión, ¿eh? Sí, perdona. No, siguiendo con el caso de la guardería. Sí. Evidentemente que los proyectos, todos los proyectos de alternativa, por desgracia se modifican y hay poco rigor. Sí.
Y dotarles mejor, ¿eh? No seleccionarlos mejor, dotarles mejor también. No, es muy importante. Pero no será la primera vez que sale a un hospital y se detecte que la guardería, como dijo un ejemplo, no está prevista. Sí. O está prevista en una placa de la y se modifica el color. La tramitación, de acuerdo con la modificación, supone un 1%, por tanto es posible que se pueda hacer. Sí, claro. Puede hacer que está previsto. No, claro. Perfectamente. Dentro de los límites legales, por supuesto, sí. Dentro de esos límites, lo que no se puede es ni alterar el concepto, ni la sustancia de la obra, ni pasar los porcentajes, ni, por ejemplo, sin los pliegos, lógicamente. Por eso, pero yo creo que ella me estaba preguntando por cuestiones que están fuera de los límites que permite la ley, porque si no es claro, fuera de los límites. Claro, fuera de los límites que permite la ley, yo no encuentro mucha solución, de verdad, más allá que forzar alguna interpretación que otra, al caso concreto, pero no encuentro mucho margen. Bueno, en todo caso, nada, simplemente las indemnizaciones derivadas de la resolución de los contratos por la demora injustificada en la comprobación del replanteo sería el 2% del precio de adjudicación, en el desistimiento antes de la iniciación de las obras o suspensión por parte de la Administración sería el 3% y si se produce una vez iniciadas las obras el 6% en concepto de beneficio industrial. Bien, en todo caso, si las obras tienen que ser continuadas por otro empresario o por la Administración o para evitar el deterioro de las obras una vez que se ha notificado la liquidación, se puede continuar su ejecución, pues precisamente lo mínimo imprescindible para garantizar la indemnidad de la obra, ¿no? Bien. Este sí que me interesa un poquitín más que lo veamos con un poquito más de calma, que es el tema del contrato de concesión de servicios, porque realmente el contrato de concesión de servicios se regula por primera vez en esta directiva de servicios, en una directiva específica por parte de la Unión Europea, que es la Directiva 23/2014. Se planteó la posibilidad de regularlo separadamente, que es lo que les comentaba al principio. En el grupo especial de trabajo deciden, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos el sistema de las directivas? Una ley para cada... una para los contratos clásicos, otra para concesiones y otra para sectores excluidos, o lo hacemos junto. Bueno, pues gracias a Dios tomaron la decisión de hacerlo junto y ojalá hubieran metido también la ley de sectores excluidos. Nos habría salido una ley así, pero nos estaríamos evitando el juego endiablado de remisiones de una norma a otra, que ya no estamos hablando de la remisión de la ley 31 a la 30/2007, sino de la directiva de sectores excluidos de la 25 a la ley 31 que está desplazada y a la nueva ley de contratos, es decir, de dolor de cabeza, ese juego de remisiones, nos lo habríamos ahorrado si hubieran hecho todo junto. Pero bueno, en principio la concesión de servicios, gracias a Dios, sí que está metida en esta ley, porque si no, con la parálisis que tenemos hoy en día en el Congreso, tendríamos que seguir aplicando la directiva vía efecto directo en este punto, ¿de acuerdo? Bueno, en todo caso ya saben que el quid de la cuestión aquí ha sido el tema del concepto de riesgo operacional, tal y como aparece definido tanto para el contrato de concesión de servicios como el de obras. Es curioso porque conceptualmente no teníamos ningún problema en saber lo que era una concesión de obras, porque todos lo veíamos muy claro. Yo construyo el polideportivo y me retribuyo con lo que les saque de la explotación al polideportivo. Esto en el ámbito de los servicios públicos es mucho más difícil de apreciar, pero el mecanismo es el mismo. Es idéntico, exige otra vez cierta especialización, hay que saber un poquito de contabilidad o tener a alguien, como es mi caso, que te la explique muy bien, sin saber nada, pero sí que efectivamente es algo más complejo. ¿Por qué es determinante la regulación del contrato de concesión de servicios? Bueno, pues a mí me parece que es un contrato que tenía en España dos problemas. Primero, se utilizaba por inercia, es decir, teníamos una legislación muy antigua, Ley de Bases de Régimen Local, que viene incluso de más allá,
donde decíamos, bueno, hay un servicio público que gestionar, luego, ¿cómo lo voy a llamar? Blanco y en botella, ¿no? Gestión de servicio público. Y no era eso desde el punto de vista de la Unión Europea. Y nosotros, por inercia, seguíamos aplicando ese tipo de contrato. Mal aplicado. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que ese contrato nos permitía atender a una serie de necesidades fundamentales, aunque ahora ya vamos a tener otros mecanismos. En primer lugar, la propia duración de la concesión o del contrato versus contrato de servicios, que hacía que para acometer grandes inversiones o servicios que requieran un potente desembolso económico, pues no era suficiente un contrato de servicios de 4 años, o de 4 más 2, no era suficiente. Y luego, por otro lado, porque tenía un elemento interesantísimo, y es que permite diferir el déficit. De manera que, estando en una situación de crisis, con unas exigencias por parte de la Unión Europea de un déficit estructural máximo del 3% anual, pues es que la gestión de servicios públicos nos venía divinamente, pero no encaja dentro del concepto concesión de servicios que manejaba la Unión Europea. Luego, desde el punto de vista funcional, ya mucho más práctico, ha tenido mucha importancia porque no solamente se ha utilizado para permitir amortizar inversiones y diferir déficit, que son, digamos, aspiraciones que no debe hacerse así, pero es muy loable, no decir, bueno, es que si no, yo no puedo sacar mi servicio, venga, pues me lío la manta a la cabeza y digo que tengo una gestión de servicios públicos entre manos, vale. Pero también se ha utilizado para otras cosas. Se ha utilizado para evitar la interposición del recurso especial, porque como no se sujetaba a los mismos umbrales, sino que tenía el de gastos de primer establecimiento de 500.000 euros y una duración superior a 5 años, a mí me bastaba con poner en mi pliego gastos de primer establecimiento, no, y ya no había recurso posible. Aparentemente no había recurso posible. Otra cosa es que los tribunales nos dimos cuenta enseguida y en la primera reunión de coordinación que tuvimos decidimos recalificar los contratos como una cuestión de orden público y, por lo tanto, todo aquel contrato que hubiera sido erróneamente calificado como contrato de gestión de servicio público y, por lo tanto, no entraría aparentemente como contrato susceptible de recurso especial, lo reconvertíamos en contrato de servicios. Yo reconozco que esto es una canallada, era una auténtica canallada. Ahora, desde luego, ya no vemos contratos mal calificados. ¿Y por qué digo que es una canallada? No es una canallada por recalificar un contrato, sino porque lo hacíamos única y exclusivamente a los efectos de fijar nuestra competencia, pero no anulábamos la licitación y le dejábamos la patata caliente al órgano de contratación. Le decíamos, mire usted, yo he visto, a mí me han impugnado unos pliegos calificados de contratos de gestión de servicios públicos. Los pliegos están perfectos, pero esto no es un contrato de gestión de servicios públicos. ¿Qué hace el órgano de contratación? No ha publicado en DOE el régimen jurídico. O sea, les dejábamos con una patata caliente. Yo esto lo reconozco. No sé qué es lo que han hecho. Yo creo que han tirado para adelante con pliegos que sabían que su régimen jurídico no era el correcto, pero como nosotros les habíamos dicho únicamente a efectos de delimitar nuestra competencia, recalificamos. Lo que sí que me da hasta orgullo decirlo, o sea, me gusta decirlo, es que por lo menos en Madrid hace mucho, yo diría que más de un año, que no tenemos que volver a recalificar un solo contrato. Ya la gente ha asumido que tiene que aplicar, es más, no aplicando la ley que todavía no está en vigor, lógicamente, sino tirando de la jurisprudencia, ya han asumido, ya entienden muy claramente dónde está la diferencia. Entonces, es una labor que entre todos los tribunales hemos ido haciendo, un poco nomofiláctica, ¿no? Un poquito de, bueno, pues de sentar conceptos y criterios, porque esto luego no nos salía gratis, es que luego venía la Unión Europea y nos daba y nos ponía multas, porque es que además un contrato de una gestión de servicio público mal calificada, donde yo limito el riesgo, en mi pueblo es una ayuda de Estado como la copa de un pino, y dependiendo de la importancia del contrato, viene Europa y nos da, porque es una ayuda de Estado. Con lo cual, bueno, pues creo que en este punto hemos contribuido, en cierto modo, ¿no?, a unificar criterios. Bueno, en todo caso, en el considerando 18 de esta directiva, aparte de la seguridad jurídica, habla de la eficiencia de la gestión o de la concesión de servicios. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el 80% de los contratos de colaboración público-privada que hay en el ámbito de la Unión Europea son concesiones de servicios, y eso representa aproximadamente 120.000 millones de euros, aproximadamente. Dice, ¿qué hacíamos?
no hincando el diente aquí. Es una cuestión de lobbies y de intereses empresariales, ¿no? Pero efectivamente, y sobre todo también porque este tipo de contratos, bien entendidos, normalmente se utilizan para la ejecución de servicios estratégicos y esenciales de cada país. Es decir, el suministro de agua de un Estado es estrategia. Por lo tanto, decían, bueno, pues como si lo quieren hacer mediante adjudicación directa. Es estratégico que lo hagan ellos. Las cuestiones, por ejemplo, de transportes, pues también son muy estratégicas. Por eso quedaban un poquito aparte de los lobbies de las grandes empresas que se dedican a este tipo de cosas, ¿no? Bien, fundamental, el requisito de la concesión básica es el tema del riesgo. Hay infinidad de sentencias infinidad no, pero hay bastantes sentencias de la Unión Europea que delimitan qué es este concepto del riesgo. A mí me gusta esta de aquí, la Private Retentionsdienst. Hay otra, la Parking-Brixen, por ejemplo, que también es muy interesante, porque incluso en esa Parking-Brixen el Tribunal de Justicia dice: a mí me da igual que los contratos sean armonizados o no, pero los contratos, porque claro, en aquel momento la gestión de servicios era un parking, no estaba sujeto a regulación armonizada, pero los principios generales de la contratación pública me los cumplen todos, para contratos armonizados y no armonizados, que eso también lo tenemos que tener en cuenta, y eso dice la sentencia Parking-Brixen. Bueno, ¿cómo se define el riesgo? Hay dos instrumentos fundamentales: la decisión Eurostat sobre el déficit de endeudamiento, el famoso SEC, el SEC 95 y actualmente el SEC 2010, que se aprobó en el 13, pero es una cosa que, bueno, se hace así, es al revés. Es el Sistema Europeo de Cuentas, es contabilidad pura, dice que computa déficit y que no computa y cómo computa. Y de ahí analiza dónde están los riesgos. Por otro lado, ahora mismo tenemos también la definición del artículo 285, que dice que los pliegos regularán también la distribución de riesgos entre la Administración y el concesionario en función de las características del servicio. Dice, si bien en todo caso el riesgo operacional corresponderá al contratista. ¿Qué es el riesgo operacional? Pues así dicho en llano, la posibilidad de perder hasta la camiseta, que es lo que tiene cualquier empresaria que se enfrenta a cualquier negocio. Pero cuando yo voy de la mano de una administración pública, la administración me tiene que garantizar que yo no voy a perder. Eso, que es lo que antes empezaba diciendo, es casi, depende de los casos, una ayuda de Estado. Por eso es tan importante en este concepto del contrato de concesión de servicios y también de obras públicas el estudio de viabilidad, porque aquí es donde yo voy a ver los riesgos. En este estudio de viabilidad, si no lo hago, yo no sé qué riesgo. Por eso es obligatorio, no solamente tan importante, es que además es obligatorio de acuerdo con el artículo 247 para concesión de obras y también para concesión de servicios. Muchas de las cuestiones que se regulan para la concesión de obras se transponen, o sea, son extrapolables a la concesión de servicios. A veces están repetidas, idénticas. Las causas de resolución, por ejemplo, son idénticas, están repetidas. A veces hay remisiones, como este caso y hay una remisión genérica en bloque de la concesión de servicios a la concesión de obras. Bueno, este es el artículo 284, que es el que lo regula. Es simplemente definir, pues eso, se trata de servicios susceptibles de explotación económica que no impliquen ejercicio de autoridad. Esto ya nos lo sabemos todos, ¿de acuerdo? Modificación de este contrato y mantenimiento del equilibrio económico es el quid de la cuestión. Aquí ha habido estos son los supuestos, pero sí que aquí ha habido un cambio fundamental, y es la valoración de las concesiones una vez que se produce la resolución. No tanto el tema del reequilibrio durante la duración de la concesión, que aquí no se ha modificado gran cosa, sino qué ocurre cuando se resuelve una concesión. Bueno, estas son las medidas que se pueden adoptar. Bueno, pues cuando se resuelve hay varias causas digamos, varios momentos en que se puede o bien paralizar o bien extinguir una concesión. La primera es la del desistimiento del contrato extraordinariamente oneroso, cuando el incremento neto de los costes sea al menos el 5% del importe de la cifra de negocios, con lo cual ya vemos que no me va a salir, si estamos hablando de un beneficio quizá de un 6%, si los costes me incrementan un 5%, ahí vamos mal.
También en aquellos casos en que se produce una aprobación de una disposición de carácter general, que es la que genera esta onerosidad, o la incorporación obligatoria de avances técnicos que sean posteriores y que no me cuadren los números. Si yo ahora tengo que poner en este hospital un sistema de iluminación o de gestión eléctrico que me cuesta por obligación legal, porque es obligatorio tener, por ejemplo, energías que se pueda seguir su trazabilidad y renovables, si eso me va a costar un montón de dinero y yo veo que al menos es el 5% del importe neto de la cifra de negocios, puedo desistir, es un derecho. Aunque aquí no hay indemnización. Se puede producir también la reversión y el secuestro cuando no está funcionando el servicio con un plazo máximo de duración de 3 años. Bien. La resolución son las mismas causas, como les decía, para la concesión de obras que para la concesión de servicios. Y se aplican también las del 211, excepto la demora en el cumplimiento de plazos y pago. Obviamente, porque aquí normalmente no es la Administración la que te está pagando, salvo supuestos de peaje en sombra, ¿de acuerdo? O salvo otros supuestos específicos, con lo cual no son causa. Estas son las causas que, bueno, tampoco tienen mayor interés. Lo mismo, pero sí que me interesaba que viéramos un poquito esto, porque los efectos sí que son importantes desde el punto de vista de la eficiencia. Si se resuelve la concesión por una causa imputable a la Administración, el contratista tendrá derecho al importe de las inversiones realizadas, es decir, expropiación de terrenos, ejecución, atendiendo a su grado de amortización. Pero ¿dónde está el quid de la cuestión? En esta. Si se resuelve por causas no imputables a la Administración, antes era el importe de lo que quedaba, digamos, de amortizar, pero ahora es el importe de la valoración real de la concesión. ¿Y cuánto me va a valer la concesión? Pues la saco a subasta, conforme al artículo 281. Se subasta la concesión y lo que se pague, ese es el valor real de la concesión. Eso es lo que yo tengo que indemnizar. De manera que a la hora de hacer una concesión, el concesionario tiene que ser mucho más riguroso en su estimación de costes, tiene que cumplir mucho más rigurosamente y lo que tiene un aspecto más importante todavía, desde mi punto de vista, es que este tipo de negocios siempre se hacen a través de financiación bancaria. El negocio es saber que en un momento dado, si la concesión se resuelve, tiene un valor residual y tú todavía puedes negociar con ese valor. Ahora esto no va a ser así. Ahora entiendo que los costes de financiación de una concesión se van a disparar necesariamente, porque es posible que en el caso de que se resuelva por una causa no imputable a la Administración, el valor que quede de la concesión sea cero. Cero. Porque como hay que subastarla para ver cuál es su valor, con lo cual los concesionarios tienen que estar mucho más espabilados y los bancos, a la hora de conceder hipotecas, van a sujetarse un poquito más. Es probable que el coste financiero de las concesiones de obras y de servicios se incremente, con lo cual también el coste de la licitación. Pero bueno, si a cambio ganamos en seguridad, es decir, si no hay que resolver las concesiones, pues igual hemos ganado algo, pero es una cuestión que no es desdeñable, ¿de acuerdo? Si les interesa profundizar un poquito sobre el tema, hay muchos trabajos del profesor Juan José de la Villa, no sé si le conocen, que es especialista en esta cuestión y hay incluso simulaciones de costes y todo esto que está bastante bien. Bueno, el contrato de suministro, pues aparece recogido en el artículo 16, su definición es idéntica a la del texto actual, solo que añade los que tengan por objeto adquisición de energía primaria o transformada. Bueno, el umbral de armonización son 144.000 euros en el caso del Estado o poderes adjudicadores de índole territorial central, digamos, y 221.000 para comunidades autónomas y entidades locales. Hay dos modalidades que se definen específicamente, que es la del arrendamiento, que lleva íncita la obligación de mantenimiento del artículo 298, y el contrato de fabricación, que ya existía, pero bueno, realmente combina las normas del contrato de obras en el PECAP y normas del contrato de suministro para la publicidad y procedimiento de adjudicación. Es decir, este contrato de fabricación, toda la parte de preparación va como contrato de obras y para la publicidad y procedimiento de adjudicación como contrato de suministro. Aquí se pueden utilizar también todo tipo de procedimientos y el procedimiento negociado sin publicidad, que tiene tres causas específicas.
productos con fines de investigación, entregas adicionales de mercados organizados en bolsas y una que me gusta mucho, que es el caso del cese de actividades, que es no sé si alguna vez lo han podido hacer ustedes. En teoría es una prohibición de contratar estar incurso en concurso, pero si hay una empresa que está incursa en concurso y liquida y vende todo, dice: yo voy a vender las jeringuillas de los hospitales, en vez de a 0,10 las vendo a 0,5 porque estoy en concurso y estoy liquidando. Bueno, pues precisamente se puede utilizar precisamente el negociado sin publicidad. No ya es que ya no esté incurso en prohibición de contratar, sino que lo utiliza a través del negociado sin publicidad. Esta figura tampoco es una figura típica española, esto viene del reglamento de la Euratom, donde se podían comprar productos o materias primas que son muy caras, estamos hablando de Euratom, se podían comprar en empresas que estuvieran en liquidación y digamos que era una excepción a las prohibiciones de contratar. Bueno, pues esto también lo podemos hacer nosotros, pero tampoco es una gran novedad realmente. Las causas de resolución exactamente igual, el desistimiento previo o el desistimiento o suspensión durante la ejecución, que aparecen en el artículo 306, y el 307, que regula los efectos. El contrato entra en liquidación, en los supuestos de desistimiento previo tenemos el 3% de indemnización y el 6% en el caso de, digamos, desistimiento posterior. Contrato de servicios, pues lo mismo, es un contrato de prestaciones de hacer, sus umbrales de armonización son los mismos que para los contratos de suministros, aunque sí tenemos la especialidad, que es una novedad introducida como consecuencia de la aplicación de las directivas, de la elevación de los umbrales de armonización para los contratos del anexo 4. Como saben, antes de las nuevas directivas teníamos dos categorías de servicios, los muy armonizados y los no armonizados directamente. Nosotros regulábamos todo en la misma ley, de manera que había los contratos de servicios de la categoría 1 a la 17 y de la 17 a la 27. Esto ya se lo saben. Ahora esos contratos que antes no estaban armonizados lo están, pero con un umbral de armonización más amplio. Luego les comentaré la incidencia que ha tenido esto en el recurso especial, ¿de acuerdo? Pero vamos, básicamente este anexo lo tenemos también en nuestro anexo 4. Son todos estos servicios que no les voy a leer, aparece recogido en la son los mismos que la directiva 24. Casi todos son de salud, sociales, educativos, aunque hay otros como estos últimos de aquí abajo que pongo y otros, son los servicios de recauchutado y de herrería, que no sé qué tendrá que ver con el resto, ¿no? Pero bueno, son servicios que tienen sus especialidades. ¿Qué especialidades? Simplemente les diré que estos servicios, cualquier servicio en general, ¿no? Pero estos servicios pueden gestionarse, bueno, cualquier servicio no. Estos pueden gestionarse como servicio o como concesión en muchos casos, ¿de acuerdo? Para su adjudicación con carácter general se establece la posibilidad de utilizar el procedimiento restringido en el artículo 131. En este caso, el anuncio de información previa podrá abarcar un plazo superior a 12 meses para este tipo de contratos, es una excepción del artículo 134. La convocatoria de la licitación, en todo caso, debe hacerse mediante anuncio de información previa de la disposición adicional 34. Aunque les aviso un tema, ya un excursus también. Este anuncio de información previa, que en teoría no es obligatorio, en teoría tiene una serie de ventajas, ¿no? En vez de obligar, se fomenta reduciendo los plazos. Sin embargo, si nos vamos a la disposición adicional 34ª, se configura como obligatorio. Deberá hacerse la licitación. En teoría, todos los órganos o los poderes adjudicadores tienen que hacer su anuncio anual de licitación previa y su programación anual obligatoria. Yo ya no creo que sea potestativo. Como esto es un tema de procedimientos, no sé si se lo han explicado esta mañana o no, pero efectivamente si nos vamos a no es mi tema, pero no puedo dejar de señalarlo. Si nos vamos a la disposición 34ª, la 36ª, 34ª, a ver si la puedo leer porque veo fatal. Dice, a ver, no, es que no veo nada. Bueno, la tengo que encontrar aquí. Bueno, ahora después del café se lo busco y se lo leo para que vean cómo realmente la redacción nos obliga
a considerarlo como una obligación, no como una posibilidad potestativa para reducirme los plazos, lo cual es ciertamente contradictorio, porque hay preceptos donde solamente contempla la posibilidad de todo, cuando se regula la publicidad en el artículo 134, solo se contempla la posibilidad de reducir el plazo, ¿de acuerdo? Bueno, para estos criterios también los servicios de calidad al menos deben ser el 51% de la puntuación asignable, ¿de acuerdo? De acuerdo con el artículo 145 de la ley. Y luego aparece en la disposición adicional 47 una serie de principios generales que hay que seguir para la contratación de estos servicios del anexo cuarto. En todo caso, como son servicios la mayoría de tipo asistencial, de tipo educativo, de tipo relativos a la salud, inciden mucho en la calidad, de ahí que el 51% de los criterios tengan que ser cualitativos. Y entonces señala que se velará en todas sus fases por la necesidad de garantizar calidad, continuidad, accesibilidad, asequibilidad, o sea, una serie de principios generales reforzados, teniendo en cuenta que son unos servicios que, como dice la directiva, deben ser servicios públicos de gran calidad. Esto permite reservarlos a determinadas organizaciones, de acuerdo con la disposición adicional 48, tienen que tener estas organizaciones, tienen que tener una serie de condiciones, pues tienen que tener como objetivo una misión de servicio público vinculada a la prestación de servicios, tienen que reinvertir los beneficios, tienen que tener una base cooperativa de participación de los empleados, y este está un poquito más grande porque a mí me parece que nació muerta porque el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización un contrato para los servicios en los 3 años precedentes. Luego, si yo soy cooperativa y me muevo en este mundo y quiero seguir contratando servicios educativos para niños o para mujeres en riesgo, familias en riesgo de exclusión, prefiero que no me reserven, porque si no voy a poder hacerlo durante tiempo continuado, solamente tengo un lapso de tiempo de 3 años, pues prefiero que no me reserven, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que más bien nació muerta. La duración máxima del contrato, además, no puede ser de 3 años y, bueno, se hará referencia a esta disposición adicional en el anuncio. Los procedimientos de licitación tipo son los del anexo cuarto, en concreto el restringido, y hay una cosa muy graciosa, me ha llamado la atención, para los servicios docentes, o sea, para una actividad como la de hoy, el contrato menor existe y campa libremente, no hay límites de cuantía ni nada. Fíjense que es una espinita menos, porque a mí los centros de formación me han preguntado, ¿y ahora cómo vamos a hacer para los cursos que suelen ser mucho más baratos y no llegamos? No, tenemos que justificar que no hemos contratado al mismo docente o a la misma empresa de docencia varias veces. El artículo 310 permite la adjudicación directa, no nos remite al 118, no dice nada de eso. Nos permite la adjudicación directa de los contratos simplemente con una autorización del correspondiente poder adjudicador para los contratos de servicios de docencia, ¿de acuerdo? O de formación con carácter general. Por lo tanto, si alguno de ustedes trabaja en temas de formación, pues se ha quitado un peso, vamos, supongo que ya lo sabría, y si no lo sabía, se ha quitado un peso encima. No le afecta el tema de los menores, ¿de acuerdo? Se puede contratar por el 310. Bueno, hay, en cuanto a ejecución, únicamente destacar las especialidades de los contratos de prestación directa a la ciudadanía. Son los que se pagan normalmente con tarifas, ¿no? Fijación previa del régimen jurídico y conservación del principio de policía, la prestación de servicio con continuidad, calidad, indemnizando a terceros por el desarrollo del servicio, inembargabilidad de bienes afectos, posibilidad de secuestro y evitar la confusión de plantillas. Es decir, si yo tengo un servicio de prestación directa a la ciudadanía, mejor que dice la ley en el 312, que no esté en mi edificio, pero si está en el mismo edificio, porque no hay otro sitio donde pueda estar, que se identifique perfectamente quién es el prestador, si directamente la administración o una empresa interpuesta, es decir, que no haya confusión de plantillas, lo viene a decir así. Esto es una garantía y una calidad siempre para el usuario del servicio, no es otra cosa, ¿de acuerdo? Si quieren, bueno, me faltaría, de aquí voy a saltar a la duración, terminamos y ya empezamos con los otros 2 temas. Como decía, hay algunos temas que sí quería tratar en... ¿Sí? Perdón. Venga, pues vale. Entonces, la duración era por terminar un tema.
Yo estoy que no puedo más, ahora mismo. Pero era por terminar un tema. Empezamos con la duración del contrato y ya seguimos con criterios sociales y recurso especial. Venga.